4. Problemática. Como se ha podido constatar, la evaluación es una actividad compleja, en la que se cruzan elementos de muy diversa naturaleza, lo que conduce a soluciones muy diferentes y, en ocasiones, muy alejadas unas de otras. Con todo, la aludida complejidad da lugar a una serie de problemas sin resolver, sobre los que habrá que tomar decisiones en cada momento. Reseñamos algunos de los fundamentales. 4.1. La existencia de expertos. Los modelos o propuestas evaluativas externas tienen como base la consideración de la evaluación como una actividad técnica, necesitada de profesionales expertos que la conduzcan a buen puerto. Con frecuencia, el diseño mismo de la evaluación lo realizan expertos, y personas expertas son las encargadas de recoger, organizar y elaborar la información como base para la configuración de un juicio técnico y hasta para la propuesta de medidas de mejora. El problema es grave en ciertos tipos de evaluaciones, como lo pone de relieve la situación de la evaluación de la docencia o de la investigación en el plan de evaluación de la calidad de las universidades, donde no se cuenta ni de lejos con el número de expertos necesarios para llevar a cabo tal labor. Pero las consecuencias de una evaluación externa, propia de expertos, llevada a cabo por personas con una formación apresurada, concentrada en una o dos sesiones de fin de semana, son fáciles de imaginar. De por sí, la evaluación levanta recelos en las personas e instituciones evaluadas, si a ello se une que quienes han de llevar a cabo la tarea no son reconocidos por los evaluados como dotados de la competencia y de la experiencia necesarias, lo más probable es que la evaluación pierda una gran parte de su efectividad y hasta pueda llegar a ser la gran ocasión perdida, en efecto, cuando los resultados de una evaluación defraudan y son insatisfactorios, y ello tras un largo proceso destinado a crear las actitudes positivas tanto para aceptar la presencia de personas ajenas como para colaborar activamente en las tareas, resulta muy difícil intentarlo de nuevo. 4.2. La factibilidad. En el campo de la evaluación se corren muchos riesgos, y uno de ellos es el intento de perfeccionismo. Cuando un grupo de expertos es invitado a proponer modelos evaluativos, lo hace más desde la perspectiva de sus colegas que de la correspondiente a las personas e instituciones a las que se aplicará la evaluación. Este hecho suele conducir a propuestas muy elaboradas, amplias, profundas y complejas, cuya aplicabilidad es muy costosa en tiempo, recursos materiales y dedicación del personal. Nos encontramos ante un importante reto, el de conjugar una evaluación que merezca la pena por la aportación de información que pueda representar, y el tiempo, los recursos y el personal necesarios para lograrlo. La investigación debería orientarse a identificar los contenidos mínimos necesarios para una evaluación que permita ser valorada como suficiente, dejando fuera todos aquellos otros aspectos que podríamos denominar superfluos. Se trata, en definitiva, de elaborar propuestas centradas en lo esencial, suficientes y factibles. Recuérdese que las normas del Joint Committee se estructuran en torno a 4 grandes criterios, siendo el de factibilidad o viabilidad uno de ellos, al lado de los de utilidad, probidad o eticidad y precisión o exactitud. Los estándares de factibilidad se orientan a lograr una evaluación realista, prudente, diplomática y austera, y se concretan en las 3 manifestaciones siguientes: procedimientos prácticos, viabilidad política y coste-efectividad. La exigencia de factibilidad resulta especialmente necesaria si se quiere crear una cultura autoevaluativa, la que viene considerando el autor como la que representa mayores posibilidades de mejora de la acción educativa en aulas, centros y demás ámbitos educativos. 4.3. Juicios expertos o juicios democráticos. En la propuesta que hemos ido configurando nos hemos decantado, en lo fundamental, por a. Una evaluación orientada a la mejora, b. Desde enfoques internos, inicialmente global, pero, en ciclos sucesivos, parcial, centrando la atención en los puntos fuertes y débiles previamente detectados, c. Realizada por la propia comunidad educativa, con el asesoramiento de expertos cuando no los haya en la propia comunidad, d. Aplicando el principio de complementariedad metodológica, e. Con la participación de los miembros de la comunidad. Pues bien, tanto la participación como el enfoque de complementariedad metodológica conducen a un problema sin resolver: quién o quiénes deben emitir los juicios valorativos, definitivos, y, por tanto, quién ha de tomar las decisiones de mejora. Lo ideal sería que tanto unos como otros fueran el resultado de sesiones de evaluación en las que, con una adecuada dinámica de grupo, los responsables de la institución alcanzaran el consenso en los aspectos fundamentales o, al menos,
la aceptación y asunción como propios de los acuerdos mayoritarios. Pero si no fuera así, resolver las cuestiones en forma de votación no parece ser la respuesta más correcta. Fin de la cita. Uría, M.E., 1986. Organización escolar y acción directiva. Madrid, Popular, O. Muñoz, A. y Román, M., 1989. Modelos de organización escolar. Madrid, Cincel. Y que, en consecuencia, admite diversas manifestaciones, desde la simple recepción y aportación de información hasta la gestión de las instituciones, pasando por la delegación de competencias. Parece adecuado pensar que, en casos de falta de acuerdo final, sea en el diagnóstico de los puntos fuertes y débiles, sea en la selección de las medidas de mejora a aplicar, sea en la elaboración de los correspondientes planes tanto de mejora de la institución o del programa como de su misma evaluación, las posiciones últimas corresponden a los responsables de su gobierno. No obstante, nunca se insistirá lo suficiente en la importancia de conseguir, mediante el diálogo y las sesiones de grupo debidamente conducidas, un acuerdo básico tanto en el diagnóstico de los puntos débiles como en las medidas a tomar. El apoyo a los planes de mejora depende en gran medida de este importante hecho. 4.4 Los planteamientos éticos. Uno de los problemas más serios de las evaluaciones institucionales, sobre todo cuando es realizada por parte de expertos comisionados o contratados por los responsables del sistema educativo, de los centros educativos o de los programas educativos, es el relativo a la independencia profesional de los evaluadores. Junto a ello, es preciso referirnos al propio comportamiento ético de tales profesionales. Recordemos al efecto las palabras de Staffalbim y Sinfield sobre las pseudoevaluaciones, llegando a denominar charlatanes y manipuladores a quienes no se comportan en este punto de modo adecuado. Puede que recopilen la información rigurosamente, pero no revelan las verdaderas conclusiones, o lo hacen de modo selectivo, o incluso las falsifican, engañando tanto a la gente como a sí mismos. 27 Ibidem, página 67s. Fin de la cita. El problema resultará de difícil solución mientras los evaluadores se encuentren en situación de desigualdad con respecto a quienes encargan las evaluaciones. La falta de asociaciones profesionales fuertes en el campo de la evaluación deja a los evaluadores en la situación de asalariados en relación con sus patronos. Con frecuencia, el evaluador debe optar entre asumir las condiciones de quienes le contratan o arriesgarse a que su trabajo no tenga la difusión necesaria como para influir en la mejora de las personas y de las organizaciones sobre las que ha trabajado profesionalmente. Este importante problema ha sido recogido en las normas del Joint Committee, dedicándole uno de sus 4 grandes apartados, el de honradez o probidad, cuya meta se encuentra en asegurar que la evaluación sea realizada legal y éticamente, y con el debido respeto a todos cuantos intervienen y están interesados en sus conclusiones. El apartado de honradez está integrado por los 8 estándares de calidad siguientes: orientación al servicio, convenios o acuerdos formales, respeto a los derechos humanos, respeto a la dignidad e integridad humanas, informes completos y claros, declaración de los resultados, conflicto de intereses y responsabilidad fiscal. 4.5 La comparabilidad de los datos. Cada vez con mayor frecuencia se plantea el problema de la comparabilidad de los resultados, sobre todo cuando se trata de programas en gran escala o de evaluaciones institucionales amplias que afectan al sistema educativo, a las universidades públicas, o a las privadas, a un conjunto de colegios de una misma institución o titularidad. La comparabilidad puede ser una manifestación más de un fenómeno tan reciente como arrollador, el de la globalización. En ocasiones, este hecho viene impulsado por la función evaluativa de rendición de cuentas o por el cumplimiento del principio de derecho a la información para facilitar las decisiones de los ciudadanos. Fin de la cita. Así, en Análisis del panorama educativo. Los indicadores de la OCDE. 1995, editado en Madrid por Mundiprensa, se lee lo siguiente: comparabilidad, mejoras y problemas persistentes, como resultado de las mejoras en el instrumento e instrucciones de recogida de datos y el continuo diálogo entre la Secretaría de la OCDE y los suministradores nacionales de datos, estos son, de algún modo, comparables. Sin embargo, sigue habiendo importantes problemas de comparabilidad. Pagonce, pero se complica todavía más por algunas de las exigencias de nuestro tiempo en lo relativo al currículum de las instituciones o por los derechos consagrados tanto a la libertad de cátedra de los profesores como a la autonomía institucional de las universidades u otro tipo de instituciones.
De un tiempo a esta parte, en efecto, se está tomando conciencia de la conveniencia de que los currícula reduzcan su grado de centralización en los diferentes países, dejando autonomía a las diversas comunidades y regiones en que se estructura cada nación y hasta a los propios centros para acomodar y completar las líneas básicas del currículo nacional. En España, junto al denominado diseño curricular base, de aplicación en todo el país, las diferentes comunidades autónomas, en un primer nivel, y los centros educativos, en un segundo, cierran el currículo a cursar por los estudiantes, algo que podrá sufrir adaptación en el nivel del aula. ¿Cómo compaginar este hecho con la necesidad de contar con datos que sitúen los resultados de un país en relación con otros de su entorno? ¿Cómo hacer posible la comparación entre los resultados de diferentes colegios de una misma sociedad o empresa? 29 Sobre esta cuestión reflexionó el profesor de la Orden en la conferencia de clausura del 12 Congreso Nacional de Pedagogía y Iberoamericano, celebrado en Madrid en septiembre del año 2000. Fin de la cita. El caso de las universidades puede ser todavía más agudo. Por principio constitucional, las universidades gozan de un elevado grado de autonomía en su organización, gestión y desarrollo de las actividades académicas. ¿Cómo comparar resultados de universidades con tamaño y complejidad muy diferentes, planes de estudio con notable diversidad, número de alumnos, profesores y personal distintos, ratios muy alejadas unas de otras? Un problema añadido lo es el relativo a las dificultades que este hecho representa para la movilidad estudiantil, tanto para las convalidaciones dentro del propio sistema cuanto para el reconocimiento de títulos entre diferentes países. Dentro del propio país puede darse el caso de que haya dificultades para poder aplicar una misma prueba para el acceso a la universidad, 30 en España, la prueba de selectividad aplicada tras el bachillerato para acceder a la universidad no puede tener como base unas mismas materias debido a que se dan diferencias entre las que se estudian en los diversos cursos. En efecto, las materias que en unas comunidades autónomas se estudian en segundo curso de bachillerato, sobre el que se estructura la citada prueba, en otras se cursan en primero, dándose el caso de que, en otras, se reparten entre primero y segundo. Fin de la cita. Las dificultades se acrecientan para homologar los títulos universitarios de diferentes países, incluso dentro de la propia Comunidad Europea. Una solución, al menos parcial, siempre que la comparación se oriente a la mejora, puede encontrarse en seleccionar como referencia no los estándares nacionales o internacionales sino los datos de la propia institución en una perspectiva evaluativa diacrónica. Estaríamos hablando en tal caso de superación, avance, mejora, progreso en lugar de superioridad y competitividad. Esta perspectiva podría hacerse compatible con una evaluación criterial, la referencia serían los niveles de eficacia, eficiencia, satisfacción, que la propia institución, tras el análisis de su situación, considerara razonablemente alcanzables. Las comparaciones entre los indicadores de los países quedarían limitadas a aquellos aspectos estructurales, funcionales y organizativos en que los datos brutos pueden ponerse en relación con datos contextuales. Por ejemplo, % de alumnos escolarizados en los diferentes niveles, ratios de éxito, superación de los diferentes cursos, por etapas educativas, % del Producto Interior Bruto invertido en educación, % de alumnos del centro educativo que superan las pruebas de selectividad y cuota de estos que culminan, después, los estudios universitarios en cada una de las carreras. Sin embargo, no estaría de más un elevado esfuerzo de los responsables políticos por encontrar el equilibrio entre la adecuada respuesta a la diversidad social, institucional y personal y el establecimiento de un currículo básico centrado en la cultura propia de los grandes ámbitos territoriales, el Estado, la Comunidad Europea, Occidente. Ambos polos deben complementarse y nunca darse la espalda. La evaluación de programas educativos, conceptos básicos, planteamientos generales y problemática por Ramón Pérez Juste.